salió una noticia que fue muy interesante, que Entre Ríos va a vacunar primero a los pacientes renales. Hoy lo decíamos al comienzo del programa, daba la sensación de que estábamos haciendo producción en paralelo con el gobierno, porque mientras estábamos convocando al doctor Alejandro Contuli, que es especialista renal, sobre un comunicado que han sacado a nivel nacional sobre una alerta, y es de la necesidad de vacunar a pacientes renales por ser grupos de alto riesgo de contagio y letalidad. Bueno, justamente aparecía esta noticia que en Entre Ríos se le iba a dar prioridad absoluta. Exacto, ¿es nefrólogo? Exactamente. No sé si es la disciplina, pero ahora lo vamos a preguntar. Alejandro Contuli, ¿cómo le va, doctor? Muy buen día. Aquí Sergio Enich y quien le habla, Horacio Moglia, le saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y muy buenos días a toda vuestra audiencia también. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, doctor, de arranque creo que es una buena noticia la que acabamos de darle, porque es lo que ustedes estaban alertando, pero ¿por qué un paciente renal debe tener prioridad? A ver, cuéntenos un poquito, porque me imagino otros que tienen tumores o otra clase de enfermedades dirán, no, pará, nosotros también somos sectores de riesgo, ¿no? Bueno, primero una corta aclaración, estoy Claro. escuchando lo que ustedes decían en la introducción. Primero, yo no soy nefrólogo, pero sí Ahí soy está. médico y soy el director médico de Fresenius Medical Care Argentina, que es un grupo que tenemos 86 centros de diálisis en todo el país y dializamos más o menos 10.000 pacientes en todo el territorio argentino, en 16 provincias de Argentina, para ser más exactos. Experiencia vasta tiene entonces. Tenemos muchos pacientes, tenemos experiencia con el COVID que hemos hecho durante este año, como toda la medicina en el mundo. Y su pregunta era, ¿por qué los pacientes renales? Yo creo que los pacientes, no solo los renales, todos aquellos que tengan enfermedades crónicas, que tengan trasplante, están en mayor riesgo de tener, digamos, un mal resultado con una infección con COVID, así como las personas añosas. En el país hemos escuchado muchas estadísticas y una que quiero nombrar, que escuchamos hace poco, es el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde decía que el 27% de la gente que vive en geriátricos mayores de 70 fallecía si se contagiaban en COVID. Y la enfermedad renal, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad severa, que los pacientes tienen que dializarse, los que hacen hemodiálisis tienen que salir de sus casas 3 veces por semana, tienen un mayor riesgo de contagiarse. Y realmente estos son números internacionales que les cuento, pero la mortalidad en el mundo en pacientes de hemodiálisis, aquellos que se enferman con COVID, el 23 al 27% fallecen. O sea que tenemos una mortalidad muy parecida sí, sí. de la gente añosa que está en geriátricos, que es un lugar cerrado, donde si alguien se contagia tiene chances de que ese contagio se disemine por todo el geriátrico, ¿no? Uh-huh. Es muy parecido a eso y yo creo que las estadísticas demuestran hoy que los números son comparables, ¿no? Doctor, ¿cómo estamos en Argentina con respecto a esta patología? Hay muchas personas que sufren problemas en sus riñones. Sí, hay mucha gente que lo sufre. En Argentina hay más o menos 30.000 pacientes que reciben diálisis todos los días, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y hay otros 15.000 ciudadanos argentinos que están trasplantados y viven con un trasplante renal. O sea, que de la gente que llega a acceder a salud, hay 45.000 argentinos con terapia de sustitución renal por insuficiencia renal crónica. Esos son los números. Como en otras muchas especialidades médicas que nos preocupan muchísimo, estamos viendo durante este año de pandemia un gran decrecimiento de la consulta médica. Nuestros pacientes con insuficiencia renal este año están llegando con estadios de enfermedad mucho más avanzada y en estado general mucho más comprometido por el mismo efecto de la insuficiencia renal, claro, que es muy preocupante.
¿no? Entonces, si ustedes me preguntan por qué estamos hablando ahora y por qué nos contactamos ayer y por qué hablamos, primero porque el 11 de marzo en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Riñón, y como parte de esas actividades a nivel internacional, esto no pasó solo en Argentina, quiero contarles que la pandemia de COVID y el impacto en estos pacientes es muy similar en todas las esquinas de nuestro mundo. Seguro. Y las sociedades internacionales, y tanto como la Sociedad Argentina de Nefrología, nos sumamos este año, el 11 de marzo, a hablar de dos cosas. Primero, tratar de vivir de lo mejor que se pueda con la enfermedad renal crónica, que sabemos que es un tratamiento difícil, que es un tratamiento que lleva mucho de la familia, del paciente, y es un tratamiento realmente duro, 3 veces por semana, 4 horas de diálisis, que es el resto de tu vida para poder vivir. No es fácil. Y lo segundo, promover la vacunación de COVID. A nivel mundial nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los nefrólogos o la comunidad médica, del gran riesgo que tienen nuestros pacientes renales a la infección con COVID, y por eso hay que ponerlos de igual manera, casi al mismo nivel que el personal y los pacientes de terapia intensiva. No los pongo al mismo nivel, nos ponemos un escalón un poquito más bajo, pero sí siendo una gran prioridad. Doctor, le hago una consulta. Bueno, arrancábamos con la noticia esta de que en Entre Ríos ahora le van a dar prioridad en el tema de la vacunación, y las próximas dosis van a empezar por todos los pacientes renales. ¿El resto de las 23 provincias tiene conocimiento si ya están luego de la alerta y todo lo que es este operativo de comunicación que han desarrollado también y efectivo, digamos? ¿En el resto del país cómo se está desarrollando esto? En el resto del país también se está trabajando. La provincia de Mendoza creo que fue una de las pioneras que ya hace unas pocas semanas ya vacunó a todos los pacientes renales. En todas las provincias se está activando esto, y yo creo que cuando hablamos de vacunación y hablamos del sistema y el Programa Nacional de Vacunación, tenemos que ser transparentes y tenemos que ser objetivos. O sea, yo, con la compañía que presento y mi responsabilidad médica, tengo una obligación, y la obligación de decir lo que es de nuestra visión la verdad. Y la verdad es que tenemos un número de vacunas, las vacunas las tenemos que ir distribuyendo de la mejor manera posible. Cada provincia, cada municipio recibe un pool de vacunas y ellos la manejan de la mejor forma. En aquellos lugares donde hubo disponibilidad para poder priorizar los pacientes renales, se lo ha hecho. Y en el resto del país, lentamente se está siguiendo en forma más o menos, programada y correcta estas prioridades que pone como reglamento el Ministerio Nacional de Salud, que es el que rige los criterios para vacunar. Bien. Yo creo que estos criterios, que hoy ustedes los conocen, y si vamos a la reglita y decimos, bueno, de los pacientes renales entrarían en prioridad 5 si son menores de 60 años por tener una enfermedad crónica, yo creo que eso ha avanzado. Y esta documentación que se tiene que generar para organizar las cosas se va a ir actualizando con el conocimiento médico. Así que en ese sentido estoy conforme, yo creo que se está trabajando bien. Hay que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando para alertar a la gente y para decirle que se vacune, y cuán importante es vacunar a los pacientes renales. Usted mencionaba al principio no solamente los pacientes renales, sino todo aquel paciente que haya sido trasplantado corre el mismo riesgo, ¿no? ¿Hay algo en esto de los trasplantes que hace al ciudadano más, o a la persona mucho más vulnerable? Sí, los pacientes trasplantados son inmunosuprimidos. O sea que uno, al tener un órgano no propio, para no rechazar ese órgano y ese órgano pueda funcionar normalmente, se le dan medicaciones. Esas medicaciones son inmunosupresores que lo ponen en mayor riesgo de tener una peor enfermedad por COVID, o un peor resultado, o una enfermedad más severa. Por eso, prevenir vacunando
es la mejor estrategia que podemos tener hoy para el manejo de estos pacientes, ¿no? Muy claro. Doctor, agradezco enormemente este contacto y disculpe la demora que le hicimos sufrir. No, en el día de por la fecha. favor, me gustaría darles un último mensaje, si Adelante. ustedes me permiten, y les pido disculpas. No, adelante. Es que como sociedad nos tenemos que acordar que la vacunación de COVID no va a ser el fin de la pandemia, ¿sí? Como sociedad nos tenemos que seguir comportando responsablemente, nos tenemos que seguir utilizando los tapabocas, tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir respetando el distanciamiento y nos vamos a tener que seguir cuidando. El COVID está para quedarse en la humanidad. Va a ser un paralelismo, una gripe más. ¿Cuán frecuente vamos a tener que revacunar para COVID? Todavía no lo sabemos. Pero para seguir teniendo un resultado y contener este desastre sanitario que está produciendo en el mundo el COVID, tenemos que ser responsables. Así que con y sin vacuna vamos a tener que seguir cuidando. Muy buen mensaje. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias. Que la Gracias pase bien. por darme esta oportunidad. No, a usted, un placer. El doctor Alejandro Contuli, bueno, director de uno de los centros más importantes de la República Argentina, de diálisis, ¿no? Hablando sobre justamente la importancia de la vacunación y a lo último por eso la repregunta, ¿no? ¿Por qué todos los trasplantados? Porque justamente tienen medicación para que todo el sistema inmuno descienda y no rechace ese cuerpo extraño que uno tiene. Entonces, esos inmunosupresores hacen de que cualquier peste que esté dando vuelta, la persona se lo tome, lo pesque y no pueda defenderse, ¿no?